Alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los findes, para poder hablar de otras cuestiones, para conocer historias de gente que hace cosas y que le pelea a la vida. En esta oportunidad, Claudia Cabrera. Claudia tiene una historia que ya viene de su mamá, que viene de Paraguay a luchar a la Argentina y desde un barrio popular llega hasta un posgrado. Ella es licenciada en periodismo y realizó la maestría de Clarín. Aún le falta la tesis, pero seguro la hará con éxito y nos va a contar cómo es esta historia de pelearla desde abajo y llegar tan lejos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Muy no, contenta. es un gusto verte. Claudia, ¿dónde naciste? Yo nací acá en Buenos Aires. Ujú. Soy la quinta de 6 hermanos, la primera y única que nace en Argentina. El resto Sí. de mis hermanos son todos de Paraguay. Ujú. Eh, ¿Por qué decide tu mamá venirse de Paraguay? Mi mamá vive acá en Argentina hace muchos años, hace Sí, más de 40 incluso. sí. Y en Paraguay vivían en un pueblito muy pobre Ujú. del campo y le dan la posibilidad de venirse acá con una tía que vivía en Rosario. Ajá. De Rosario luego se mudan a Quilmes, de Quilmes tienen la posibilidad de irse a lo que hoy por hoy es el barrio Carlos Mujica. Ujú. En su momento hasta hace muy poco era la Villa 31. Sí. Ahí justo dio la casualidad que la hermana de mi papá Ujú. conocía gente y ya estaba viviendo ahí. Entonces era la única posibilidad que encontraron de tener un lugar donde vivir, porque como el miedo esto de no ser algo propio, nunca lo tomaron como una casa. Sí. Después con los años se fue haciendo hogar, pero era algo que no era propio. Ujú. Como que eso se hacía sentir. ¿Costó crecer ahí? La verdad es que no sé si costó crecer, sí había privaciones, pero uno estando ahí adentro no las sentía tanto, Ujú. porque incluso nosotros, o sea, en mi caso particular, fui a un colegio que estaba dentro del barrio, Sí. entonces mis amigos, mis compañeros del colegio tenían una realidad prácticamente, Similar a la claro. tuya. Entonces el hecho de compartir colegio, compartir barrio y amistad es como que todos vivíamos exactamente las mismas la misma realidad, como la misma cotidianeidad, y no estaba tan presente esto de qué te falta o qué no. Sí. Siento que una vez que uno termina el colegio, yo terminé el secundario ahí en el Ujú. mismo colegio, y recién ahí uno se da cuenta de ciertas situaciones, Ujú. porque recién ahí te ves en la obligación de salir, de trabajar, y ahí te das cuenta que quizás el hecho de decir soy de la Villa 31 o vivo en Manzana 9, Casa 24, Mm. para el resto eh, es como una excusa para, de cierta manera, condicionarte a la hora de, ya sea buscar trabajo o ya sea encajar en algún lugar, por así decirlo. ¿Qué sentías ahí? ¿Sentías de alguna manera cuando esto empezaba a suceder, que salir un poco del cascarón, ¿no? Y mezclarse con el mundo,
¿sentías discriminación? ¿Sentiste en algún momento que la vida era como muy injusta? ¿Sentiste en algún momento espíritu de revancha? ¿No te importaba nada? ¿Qué te pasaba? Siento que era un poco de todo. O Mm, sea, a mí me pasaba en particular que mientras fui al colegio, yo siempre me esmeré mucho sí, para tratar de tener las mejores notas, porque sí. sentía que esa era mi manera de brindarle a mi mamá una alegría. Mi Y mamá era hacer la diferencia, ¿no? Sí, y a su vez como de que ella llegara y sintiera que por lo menos por mí no se tenía que preocupar, y por Ujú, mis hermanos tampoco. Una sí. mujer que se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana para ir a trabajar, ya sea en 5, 7, 10 casas de familia limpiando, quería brindarle yo de alguna manera como la alegría de decirle, mirá, tengo un 10 o el día de Mm. mañana me recibo como abanderada, como ese era mi objetivo. ¿El único ingreso era el de tu mamá? El de mi mamá y después mis hermanos cuando empezaron a terminar el colegio, Ujú, ellos, o sea, nosotros teníamos como muy en claro que una vez que terminábamos el colegio teníamos que trabajar. O sí. sea, no estaba como dicho, pero ya estaba establecido, Ujú, digamos. Entonces, mi mamá nos decía, como yo les banco hasta el secundario sí. porque necesito, quiero y por ustedes que estudien, porque el ¿Tu estudio te mamá hace... hasta dónde o hasta cuándo pudo estudiar? Mi mamá hizo hasta cuarto grado, Ujú. sí. Pero lee, Mi escribe mamá lee, escribe, sí, y se esmera todo lo y que tuvo puede. que salir a trabajar a los 9, Dice, 10 años. y era el campo y Sí. tenían que trabajar. Mi abuelo, mis abuelos eran muy exigentes, entonces Ujú. mi mamá, o sea, la familia de mi mamá son 13, mi mamá es una de las mayores, ¿Cuántos? 13. Sí, mi mamá es una de las mayores y siento que nos crió mucho desde el ejemplo. O sea, mi mamá Ujú, dejó de trabajar como empleada doméstica cuando llegó la pandemia, pero porque ujú. no le quedó otra. O sea, mi mamá tenía en ese momento 73 años y si Sí. era por ella, seguía trabajando. ¿Tu mamá sigue viviendo en el barrio? Ahora, actualmente no, Mm, porque justo, bueno, después de la pandemia, mi abuelo enfermó, entonces ella decidió irse a Paraguay a cuidar a mi abuela. ujú. Así que está como yendo y viniendo un poco ahí. Igual fue también muy dura la pandemia en Paraguay, ¿no? Porque el tema de la salud es muy Es, complejo y también lo fue en el barrio. Hemos visto algunas historias muy trágicas, ¿no? y el barrio siento que ahí sí volvió a estar muy presente el tema del prejuicio y la discriminación. Mm, Siento que 2020, que uno dice que como ya deberían haber pasado un montón de cosas y dejado atrás otras, mm. cuando llegó la pandemia los barrios populares se vieron muy discriminados. O sea, No, y además se notó la diferencia y como siempre, los más pobres son los que más sufren y los que más padecieron la pandemia, también. porque hemos visto casos que por la falta de acceso al agua potable y a veces por la proximidad y la cercanía de una vivienda con otra, esto complicaba el abordaje, ¿no? Pero vamos a hablar después de cómo es el barrio, cómo cambió el barrio también, porque bien lo dijiste vos, era una villa, hoy es un barrio. Sí, ¿O, sí. sí o no? Sí, supongo que al momento de decir villa, como que uno ya tiene esa connotación negativa. Ujú, Y entonces un poco la idea de hoy ser barrio es quitarle un poco la connotación, sí. pero siento que había que trabajar o hay mucho por trabajar todavía. Mm, Eh, un poco volviendo a esto del tema de, no sé, me acuerdo que en pandemia mucha gente que tenía trabajo formal sí. al ser los barrios populares los primeros en tener los casos de COVID Ujú, confirmados, en muchos casos pasaba que, listo, no, vos vivís en el barrio, no vengas a trabajar porque vas a contagiar a tus claro, compañeros. claro. En una situación donde ni siquiera sabías si ibas a poder conservar tu trabajo Sí, y por el simple hecho de estar viviendo en la villa no podías ir a trabajar, no sí. era porque estabas contagiado, era porque vivías en la Ujú. villa. Entonces, Pero no es en lo único que sucede. no, pasa en todo. Sucede también muchas veces en la búsqueda de empleo, donde hay que mentir la dirección, Sí, porque si ven que venís de
de una villa o de un barrio popular, ya por ese solo hecho te discriminan. Nos vamos a meter un poco más en el barrio y vamos a seguir recorriendo tu historia porque estamos atravesando los primeros años y hay algo que siempre que te escucho me llama particularmente la atención, es con el cariño, con el respeto y con la admiración que hablas de tu mamá, ¿no? Sí, sí, porque siento que es una mujer que enseña con hechos. Mm. Y nosotros somos 6 hermanos, mis papás se separaron cuando yo era chica. ¿Tenés contacto con tu papá? Mi papá falleció hace unos años. Va tuvo muchos problemas con el alcoholismo y nosotros quizás un poco tarde nos dimos cuenta de que el alcoholismo es una enfermedad. Sí. Y entonces en ese momento no sabíamos cómo tratarlo o en realidad Y no tampoco, sabíamos. y tampoco es fácil. Vamos a respirar musicalmente, ¿te parece? Y seguimos compartiendo este modo vida con Claudia Cabrera. אתה תגיד לי שאני צריכה להירגע, לנשום לרגע, לעצור הכל. לא רוצה שתשקר, תגיד שוב כמה זה חסר לך, שמעתי אין שום היגיון. אלו החיים שלי, תדע תמיד הייתי בשבילך, תהיה שם בשבילי היום. כל חיי אמור הזרקור, אם אתה מכור רק לי ספרים, תרים את הראש, אני עוד פה. תנשום, תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו. פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו. תזרום, אני לא נוזפת, מחכה שתילחם עלינו. עצור, תחשוב לרגע, אל תזרוק את שארית חיינו. שבחיים המשפחה לפני הכל, ממך למדתי מה זה לכבד. גדלת על קיום מצוות, אני גדלתי על במות המוזיקה, איכות המחבר. אך לא חשבתי בעולם שתוותר על החיים שלי ולא תשמע אותי יותר. כתבתי לך שיר מתוך כאב, אני יודעת שאתה לא תתחבר. תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו. פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו. תזרום, אני לא נוזפת, מחכה שתילחם עלינו. עצור, תחשוב לרגע, אל תזרוק את שארית חיינו. Capítulo 2. Claudia, ¿terminaste el colegio en qué año? Terminé el colegio en el 2005 ya, bastante tiempo. ¿Y el primer trabajo que conseguiste? El primer trabajo fue en el barrio. Me pasó un poco esto de lo que hablábamos, de tener que buscar direcciones para poner en el currículum, que siento que ahí es donde uno cae en lo que te condiciona de cierta manera el barrio. Yo me acuerdo que puse la dirección de una de mis tías, que vivía en Temperley. Sí. Y como no conseguía trabajo afuera, conseguí un trabajo en un locutorio del barrio, que nada, al ser un locutorio del barrio tenía como mucho de aprender, porque era eso, fue una gran escuela, fue un gran aprendizaje, pero tocaba trabajar Navidad, Año Nuevo. Yo me acuerdo que el 24 de diciembre trabajé hasta las 11 de la noche. Pero sí, muy agradecida, porque fue el primer trabajo, o sea, estuve un año y medio ahí. Y después de ese trabajo, a los 2 años, yo estaba coordinando un grupo de jóvenes de la iglesia.
Vos sos católica. Yo soy católica. ¿Y el grupo pertenecía a qué iglesia? Y la iglesia era una iglesia católica del barrio, donde había... lo que tiene de particular es que los curas villeros trabajan mucho, y son muy presentes en el barrio. Y en este caso nosotros estábamos coordinando un grupo de jóvenes para hacer distintos retiros espirituales. Sí. Y uno de los sacerdotes me acerca la posibilidad de poder estudiar una carrera universitaria. ¿Lo habías fantaseado alguna vez, Claudia? Yo tenía muchas ganas de estudiar. Y estaba como uno de mis objetivos. Había averiguado en la UBA el tema de periodismo, porque a todo esto a mí me gustaba mucho escribir. Ajá. Me parecía que era me parecía como un gran refugio la escritura. ¿Te salvó de algo escribir? Siento que fue un gran escudo para muchos momentos. Y me pasaba mucho que quizás uno cuando es chico no se da cuenta de un montón de situaciones, pero a medida que vas creciendo te das cuenta que esto de que miren al barrio de una manera o que la palabra villa tenga una connotación tan negativa es también por los grandes medios y por las noticias que terminan saliendo a la luz y que no Ahora, son la por realidad. el otro lado, ¿no hay como un eufemismo o políticamente correcto denominarlo barrio popular y después no hacer nada para que esto cambie? No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Sí. Queda muy lindo llamarlo de otro modo, pero después dejamos todo en esas condiciones, ¿no? Sí, yo ahí también creo que hay como mucha falta del trabajo integral, que siento que igual en estos últimos años se intentó y se vienen haciendo cambios. No sé, por ejemplo, esto que hablábamos de la dirección, ¿no? Hoy, por lo menos lo que es el barrio 31, o sea, el barrio Carlos Mujica, hoy tiene nombres de calle, tiene altura, hoy casa de mi mamá... Bueno, las calles están asfaltadas, entra el colectivo que antes no entraba, ¿no? O sea, sí, siento que de a poco se va... La urbanización es un hecho, pero también la realidad nos mostró que cuando llegó la pandemia, la dificultad de acceder al agua potable fue complicadísima, ¿no? Y volvió a dejar al desnudo las grandes desigualdades y murió gente, bueno, no se puede perder una vida, pero lo que quiero decir es que murió también gente muy valiosa, ¿no? Del barrio. Sí, o sea, siento que eso, la pandemia volvió a mostrar una realidad que es la de todos los días. Pero también creo que se está intentando hacer, que quizás antes no se veía. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica, el barrio era más chico también. Bueno, ha crecido a lo loco, ¿no? Se ha expandido y además es caro vivir en el barrio, ¿no? Es decir, alquilar en el barrio a veces es más caro que alquilar afuera y el problema es no tener garantías muchas veces. Sí, siento que el problema está en permitir que siga creciendo. O sea, la realidad también por otro lado es... Por un lado es eso, el barrio al estar en esa ubicación te permite como tener una conexión con la ciudad que quizás otros barrios no lo tienen. Y además es por los motivos por los cuales la gente también quiere se vivir instala ahí. en el barrio, es decir, el acceso a un montón de otros servicios que si no se le complicaría mucho. Pero el hecho de que siga creciendo sin tener mínimo de control hace que sea cada vez más peligroso. O sea, las casas, todo lo que es la base de las casas, no fueron hechas como para sostener 5 o 6 pisos. Entonces hay un peligro ahí. Por el otro lado, al seguir creciendo, las paredes son muy finitas. En invierno siempre hay algún incendio, a veces incendios muy grandes. Entonces, si una casa se quema, una pieza se quema la de al lado porque sí, en cuestión de minutos, justamente por esto de que están construidas en algunos casos de forma muy precaria, en otros casos porque es el único sustento económico familiar, es el alquiler, porque también esto de no encontrar trabajo, además el contexto en el que estamos viviendo hace que sea más difícil todavía. Entonces, claro, quizás la familia dice, bueno,
construyo una pieza más, Sí. alquilo esa pieza, Claro, esa va a pero la ser... hago a mi manera y de pronto lo vemos. Esto Sí, lo vemos desde la autopista, que es impresionante, exacto. que se han construido. Y además nos quedamos absolutamente azorados con los valores que se cobra un alquiler, ¿no? En el barrio. Sí, sí, eso también está pasando mucho, porque Mm, de repente también está pasando esto de el pobre aprovechándose de la propia pobreza del sí. otro, que quizás Es antes el eso ser no pasaba. humano, Claudia. No, sí, siento, A ver, sí, yo creo que siento ahí que no hay discriminación alguna. Yo creo que la avaricia o la ambición de ganar más a cualquier costo atraviesa todas las clases sí, sociales, yo creo ¿no? que sí. También siento que en el barrio, por lo menos el barrio que yo recuerdo, había como mucha solidaridad, Mm, mucho del mirar al otro. O sea, yo tengo recuerdos muy tristes de momentos que vivimos como familia. mm. Yo recuerdo cuando mi hermano falleció y cuando tuvimos la noticia, mi hermano falleció de una forma muy trágica en Paraguay. ¿Qué le Y pasó? em, hace, bueno, justo este año se cumplieron 20 años del incendio del Ecuabolaños, que era un supermercado en Mm, Paraguay, que era en realidad como un centro comercial. Mi hermano justo ese domingo, que fue el día que sucedió, estaba trabajando. mm. eh, ¿Él y trabajaba ahí? no, él trabajaba para... Mi hermano era cocinero Ujú. y fue contratado para un evento. El Sí. evento era ese mismo domingo y mi hermano, al ser tan quisquilloso con su trabajo, él mismo hacía las compras. Mm, Entonces ese día fue a hacer las compras de todos los ingredientes que necesitaba para este evento. Se empieza a quemar el lugar de comida sí. y los Sí, dueños... era donde estaba el el patio patio de de comidas, comida, sí. sí. Y los dueños, por un tema de miedo del saqueo y distintas cuestiones que quisieron argumentar, se mandaron a cerrar las puertas. Y fallecieron más de 500 personas. Entre ellos estaba mi hermano. Esto fue domingo 2004. Sin celulares, sin WhatsApp, era más difícil la Ujú, información, la conexión. sí. Y cuando llega la noticia acá a Capital, la verdad es que nosotros cuando nos enteramos como familia, lo vimos como un tema re lejano, porque era centro comercial en Asunción, como Sí. Ni te imaginabas que tu hermano podía estar ahí. nosotros no éramos de ir a un centro comercial en Asunción, no Sí, íbamos a los shoppings en ese sí. momento, hasta que mi mamá, quizás en ese don que tienen las madres, empieza a decir Sí. que quería hablar con mi hermano. ¿Tu mamá hablaba con cierta frecuencia con tu Por lo hermano? menos una vez por semana, porque Sí. a todo esto, remontándonos a esa época, los llamados internacionales, o sea, a larga distancia, eran caros. Ujú. Entonces, al menos una Sí, vez por sí, sí. semana hablaban. ¿Le, Esa, le iba bien económicamente a tu hermano? mi hermano se mudó de acá, no sé, nosotros como familia vivíamos todos en el barrio. La crisis del 2001 hizo que mi hermano se Se fuera. volviera. Sí, fue Pero como muy dura. se fue a Asunción. Se fue a Asunción porque él, junto con mi cuñada Mm, y mi hermano tenía 2 hijos, muy chiquititos en ese momento, tenían una casa en Asunción que habían logrado ir construyendo con el trabajo desde acá, pero después, 2001, 2002, la crisis se hizo cada vez más sí. fuerte. Bueno, todos vivimos ¿Tu acá. hermano ya era cocinero acá? Sí. Ujú. Y Y... ahora me seguís contando, ¿sí? Perfecto. Respiramos musicalmente un instante, estamos con Claudia Cabrera, una historia de resiliencia y una historia de ideales, de sueños y de voz propia. אם אתה תגיד לי שאני צריכה להירגע, לנשום לרגע, לעצור הכל. לא רוצה שתשקר, תגיד שוב כמה זה חסר לך, שמעתי אין שום היגיון. אלו החיים שלי, תדע תמיד הייתי בשבילך, תהיה שם בשבילי היום. כל חיי הם אור הזרקור, אם אתה מכור רק לי ספרים, תרים את הראש, אני עוד פה. תנשום, תנשום
תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו. פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו. תזרום, אני לא נוזפת, מחכה שתילחם עלינו. עצור, תחשוב לרגע, אל תזרוק את שארית חיינו. שבחיים המשפחה לפני הכל ממך למדתי מה זה לכבד. גדלת על קיום מצוות, אני גדלתי על במות המוזיקה, איכות המחבר. אך לא חשבתי בעולם שתוותר על החיים שלי ולא תשמע אותי יותר. כתבתי לך שיר מתוך כאב, אני יודעת שאתה לא תתחבר. תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו. פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו. תזרום, אני לא נוזפת, מחכה שתילחם עלינו. Capítulo 3. Gustavo García en la operación técnica. Esto es Modo Vida. Estamos hablando con Claudia Cabrera. Recordamos esa tragedia que ocurrió en el Paraguay y ese afán por el lucro que significó que los dueños de ese centro comercial decidieran cerrar con candado, ¿no?, las puertas y dejar que la gente muriese dentro del lugar por temor a el saqueo, por temor a perder dinero, por temor a perder las ventas. Los muertos fueron cerca de 500 y esto ocurrió un tiempo antes que sucediera Cromañón aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se entera como tu mamá, Claudia, que tu hermano estaba allí en el supermercado. Nosotros ese domingo en particular se celebraba el Día del Niño acá, o sea, en el barrio. Sí. Y otro de mis hermanos, nosotros somos 6, 4 mujeres. Bueno, era varones. Agosto, ¿no? Era claro. Agosto, justo el primer fin de semana de agosto. Sí. Y mi hermano, el que estaba acá en Buenos Aires, siempre estuvo muy comprometido con todo lo que es celebración del Día del Niño. Y esa tarde le llega a él, en ese evento, pasó algo en Paraguay, salió en las noticias. Y él, cuando viene a almorzar, lo cuenta en el almuerzo. Uh-huh. Cuando vemos en la tele, mi mamá inmediatamente dice, bueno, habría que hablar con tu hermano. Nosotros medio que bajamos sí. la noticia de, no, mamá, está todo bien. Sí. O sea, además hablaste el jueves, no pasa nada. Mi mamá empieza a insistir con que había que hablar con mi hermano. Entonces fuimos a comprar en ese momento la tarjeta que había que comprar para hacer llamados internacionales. La suegra de mi hermano le dice que mi hermano había salido a trabajar ese día uh-huh. y que era muy probable que estuviese en el supermercado. Eso fue casi 6, 7 de la tarde. Sí. Mi mamá se descompone, me acuerdo, en ese momento. Y a las 2 horas, mi hermana dice, bueno, mi hermana mayor, vamos a averiguar, vamos a ver cómo hacemos para viajar. En ese lapso, mi hermana vuelve a llamar a Paraguay para ver si había alguna noticia. Eso ya eran como las 10 de la noche y le dicen que el compañero de trabajo de mi hermano habían encontrado el auto del compañero de trabajo, entonces estaba más que confirmado que estaban ahí. Pero bueno, con la posibilidad de que pudieron ser de los primeros que salieron, entonces estábamos con mucho de esa sensación. Y me acuerdo que de los recuerdos que me quedan de ese día puntual, y volviendo con el tema del barrio y todo, mi hermano mayor era una persona que era súper sociable. Como que conocía a todo el mundo, jugaba al fútbol, tenía actividades, como que prácticamente Diosnel. Y claro, cuando sus amigos, sus conocidos se enteran de esto,
no sé, más o menos a las 11:30 de la noche, 12, llegan a mi casa en el barrio con un sobre diciendo que era todo lo que habían juntado entre todos. Y el 2004 era salir de pandemia, o sea, salir del contexto Sí. crisis, porque no la estábamos pasando No. bien como No, sociedad. y además, gente a la que no le sobra el Gente a la que no mango, le ¿no? sobra. Y se habían organizado en menos de 2 horas. Y estaban ahí en mi casa diciéndole a mi mamá, esto es suyo. Viajen, vayan, búsquenlo. Él está ahí. Y siento que en ese momento, en medio de tanta tristeza, oscuridad y Sí. queriéndose agarrar uno de la esperanza de encontrarlo con vida, el que hayan llegado y que hayan puesto tanto corazón en esa colecta y en ese gesto, siento que es de lo más lindo que recuerdo de ese momento. Que después finalmente mi mamá, junto con mis hermanos más grandes, viaja a Paraguay. Y a mi hermano no lo encuentran en ese momento, o sea, en los primeros días, porque claramente al haber sido tan grande Sí. la tragedia, los cuerpos, la gente fue distribuido por distintos lugares de Paraguay, porque claramente Paraguay no estaba condicionado para poder Además es afrontar. malo el sistema de salud paraguayo. Además, entonces a mi mamá, y siento que por eso también le tengo tanto orgullo más allá de toda su vida, ¿no? A mi mamá le tocó buscar y revisar cuerpos, buscando el de su hijo y rogando que no sea el Sí. de su hijo. Hasta que finalmente le dan la noticia que sí, que mi hermano había fallecido. Y ¿Tu mamá fue sola? con mis hermanos más grandes, dos de mis hermanos. O sea, mi hermana, la mayor, la acompañó en todas esas búsquedas. Y hasta el día de hoy siento que es un tema del que muchos no quieren hablar, porque claramente entiendo el dolor que debe ser recordar esas escenas y esas imágenes yendo a verificar cuerpos. ¿Tu mamá se llama? Mi mamá se llama María Aquilina Ujú. y siento que es una mujer que enseña esto con los hechos. Yo me acuerdo que cuando nos confirman esto y nosotras viajamos, pues toda la familia que había quedado acá, viajamos a Paraguay, con el dolor, con la bronca, con el no entender, porque ahí uno se pregunta un montón de situaciones y ahí entendés que las preguntas están de más, ¿no? Después de un tiempo dice, no hay que preguntarse porque no tienen respuesta. Sobre todo el por qué, ¿no? Claro, y me acuerdo que, bueno, este año, cuando se cumplieron 20 años, todavía en las noticias dice que hay gente que todavía sigue buscando, porque nunca encontraron los restos de su familia. Y hablando con mi mamá... Bueno, lo cual te habla de dos cuestiones, ¿no? También de una cuestión de mucha impunidad, porque esa gente fue presa por escaso tiempo, ¿no? Sí, creo que lo máximo fueron 10 años, Ujú. que en sí cumplieron, creo, 5. Sí. Y después ya no se continuó. Y O sea, la además familia un sistema que no estaba preparado para una emergencia No. que puede ocurrir en cualquier lado, ¿no? Exacto, sí. Pero que al día de hoy todavía, a 20 años, haya gente que sigue buscando a su familiar. Sí, por eso mi mamá también siempre decía como esto de agradezcamos el tener donde llorarlo, porque hay gente que todavía no lo encontró. Como el seguir viendo hasta en eso algo que agradecer es como es imposible no Es admirar a esa sabia tu mujer. vieja, es sabia, ¿no? Sí. Mm. Sí, la verdad que en eso sí. Y lo de mi hermano fue un golpe duro para todos y a la vez una enseñanza para todos, como esto de constantemente mirar y estar atento al de al lado y en especial a la familia, porque quizás antes uno daba por entendido el buen día o el hablarnos cada tanto, que está todo bien, Sí. y hoy de repente es como es necesario que tengamos el buen día de cada uno para saber cómo está, Sí. que quizás antes uno no le prestaba tanta atención o sobre todo no lo valoraba tanto. Y cómo la vida puede cambiar en cuestión un de... instante, sí. ¿no? Sí. Para bien, para mal, para lo que sea, pero
Sí. Y como este programa se llama Modo Vida y como la música forma parte también de la vida, compartimos un poco de buena música. אם אתה תגיד לי שאני צריכה להירגע, לנשום לרגע, לעצור הכל, לא רוצה שתשקר, תגיד שוב כמה זה חסר לך, שמעתי אין שום היגיון, אלו החיים שלי, תדע תמיד הייתי בשבילך, תהיה שם בשבילי היום, כל חיי אמור הזרקור, אם אתה מכור רק לי ספרים, תרים את הראש, אני עוד פה, תנשום, תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו, פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו, תזרום, אני לא נוזפת, מחכה שתילחם עלינו, עצור, תחשוב לרגע, אל תזרוק את שארית חיינו. שבחיים המשפחה לפני הכל, ממך למדתי מה זה לכבד, גדלת על קיום מצוות, אני גדלתי על במות המוזיקה, איכות המחבר, אך לא חשבתי בעולם שתוותר על החיים שלי ולא תשמע אותי יותר, כתבתי לך שיר מתוך כאב, אני יודעת שאתה לא תתחבר. Capítulo 4. La vida puede cambiar de un momento a otro, nos dice Claudia Cabrera, con el dolor de haber perdido a un hermano, sin duda en la tragedia ocurrida en ese shopping en Paraguay, donde también la impunidad se hizo presente y donde el dolor otra vez la volvía a golpear a tu mamá y a toda tu familia, pero una madre que en vez de resentirse, de deprimirse y de quedarse estancada en ese dolor, dijo, agradezcamos que tenemos donde ir a llorarlo, ¿no? Sí. Sí, siento que ella de alguna manera se aferró a la vida y nos impulsó a nosotros a hacer lo mismo. O sea, mi mamá, después de eso, volvimos para acá. Ella volvía a sus trabajos, quizás cambiando algunas rutinas cotidianas, ¿no? Ella teníamos una foto, me acuerdo, de toda la familia, y ella mandó o sea, pidió que le hiciéramos como ampliar la imagen de mi hermano. Entonces, todas las mañanas, mi mamá, una persona que se levanta 4:30, 5. Entonces, todas las mañanas lo primero que hacía era levantarse, prenderle una velita, decirle buen día, hoy cuida a tus hermanos. Y empezó a hacer rutina. Entonces, y así también nos iba mostrando a nosotros como, bueno, yo sigo por ustedes, necesito que ustedes sigan por mí. Como era mucho de eso. Y ahí siento que también, o sea, yo en ese momento estaba terminando la secundaria. Sí. Y era una manera de regalarle esto de, bueno, yo necesito ser la mejor alumna o ser la abanderada o demostrarte que puedo ir más allá porque lo quiero hacer también por vos. Era mi manera de hacerla sentir orgullosa y de regalarle algo de alegría y creo que fue mucho de eso. ¿Y un sacerdote te ofreció estudiar en una universidad privada con una beca? A vos te gustaba el periodismo. ¿Y cómo fue ingresar a la UCA, donde hay mucho chico concheto, mucha chica frívola, en Puerto Madero? Yo la verdad que no conocía nada de la UCA. O sea, no conocía, o sea, pues conocía Puerto Madero porque era el lugar donde íbamos a caminar, Sí. pero no conocíamos nada. O sea, por lo menos en mí particular no conocía nada de ese mundo.
Cuando me dan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, para mí eso ya era un montón. Sí. O sea, yo había averiguado en la UBA que era comunicación social, pero eran muchos años y yo sentía que también tenía que trabajar, entonces Sí. como que estaba ahí. Cuando me dicen lo de la UCA, digo, ay, wow, qué bien, encima es una universidad católica, yo venía de trabajar mucho con la iglesia. Para mí era todo un sí, un gran sí. Sí. Me acuerdo que las primeras veces ¿Tuviste duda de voy a poder? cuando empecé, Ujú. cuando empecé a ir, en la UCA teníamos los 2 meses del curso de ingreso. ingreso y ahí empecé a darme cuenta de dónde estoy. Ujú. Porque ¿Era muy malo el nivel de tu secundario o no? ¿O no notabas diferencia con los otros chicos? no, sí, era bastante malo. Mm. O sea, yo estoy muy agradecida con mi colegio. Yo amo el colegio del barrio, Sí. pero en cuanto a nivel académico era muy bajo. Ujú. Y además yo estaba eligiendo una carrera como periodismo que tenía muchísimo de literatura, gramática, Sí. ortografía, y yo sentía que era donde peor estaba. Ujú. Y me costaba muchísimo todo eso. Finalmente pasé el curso de ingreso, pero ya en el curso de ingreso yo me daba cuenta que había un montón de situaciones o cosas particulares del día a día que yo no entendía. Me acuerdo que, no sé, mis compañeras hablaban de marcas. Mm. No tenía la menor idea de lo que estaban hablando, literal. Porque me pasaba que muchas veces a nosotros, como mi mamá trabajaba en casa de familia, había una de sus jefas que le regalaban ropa de Claro. sus hijas. Y entonces nosotros felices Sí, con la sí. ropa que nos regalaban. Además ustedes tenían para todos los talles, ¿no? Porque Exactamente. Así sí. que la verdad es que, nada, nunca nos fijamos en la vida en eso, en Sí. qué marca era o las carteras, en no sé qué. Mm. Que creo que recién una vez que uno va saliendo de ahí, empezás a conocer más ese Ah. mundo. Y me acuerdo que había muchos ejemplos, incluso de profesores. Mm. Me acuerdo de la primera clase que tuve, hablaban de la cosmovisión y las diferentes cosmovisiones que había en la cosmovisión europea. Sí. Y claro, mis compañeros decían, sí, yo cuando viajé, no sé qué, y yo decía, ok, no tengo idea de lo que están Claro. hablando. Y me parecía un mundo de distancia. Mm. Y ya me pasaba cuando iba caminando hacia la facultad, porque yo iba muchas veces, el barrio 31 queda muy cerca de lo que es Puerto Madero, entonces Sí. muchas veces iba o volvía caminando, y ya en ese camino era todo muy distinto. Ujú. El primer año siento que sí me pasó de decir, no sé si voy a poder con esto. Pero a la vez yo llegaba de la facultad a mi casa y en mi casa estaban todos muy felices de que yo estuviese estudiando. Eras la primera que iba a una universidad. Era la primera que iba a una universidad, entonces era como, necesito poder. Porque mientras yo estoy en la universidad 4 horas estudiando, mi mamá, junto con mis hermanas más grandes, estaban limpiando el baño de alguien, que quizás era el de mi compañero. Sí. Y yo estaba sentada estudiando. Y eso por momentos me generaba mucha culpa. Porque yo sentía que, ¿por qué yo estoy acá y no estoy Sí. ayudando a mi mamá? O ayudando a mis hermanas, o generando algún ingreso para mi casa que era Jamás tan te lo necesario. dijeron. Nunca en la vida. Ni tu mamá ni tus hermanos. Ninguno. Entonces era como esa necesidad de decir, ¿es un desafío estar acá? Sí, porque por momentos me sentía una hormiga, Sí. literal. Me sentía como muy fuera de mi mundo. Mm. Entonces de repente de ser la chica que le iba perfecto en el colegio, o que mi casa fuera la casa del pueblo y que todos mis amigos vayan a mi casa, de repente yo no podía invitar a nadie a mi casa. Mi casa era la más cerca seguramente de la universidad, pero nunca en la vida se me hubiese ocurrido invitarlos a mi casa. Y me costaba muchísimo hacer amigos. Aparte, vos sos muy tímida, Yo naturalmente. soy muy tímida. Mm. Entonces, Y elegiste una carrera de comunicación aparte, ¿no? sí. Siento que ese fue como un desafío a mí misma también. Yo sentía que necesitaba comunicar y contar historias. Mm. Las historias del barrio, las historias cercanas, las historias contadas quizás por otros sin saber la raíz de un montón de situaciones. Yo siento que en estos años tuve la posibilidad porque alguien me dio la oportunidad. O
sea, si hoy estoy acá sentada contando mi historia es porque alguien se detuvo, me miró y me dijo, che, mira, tengo una oportunidad para vos. Pero tristemente no todos tienen esa posibilidad de que alguien les dé una oportunidad para crecer. O sea, yo tengo mis amigas de la niñez, las que vivían en mi cuadra, y todas tienen realidades completamente distintas. O sea, a mí me pasó en particular que este año, una de mis mejores amigas de chica, con la que crecí, con la que íbamos quizás al colegio juntas, este año falleció por un tema de drogas, porque no tuvo otra posibilidad. Porque toda su familia estaba metida en ese sistema del cual es muy difícil salir. Entonces, ¿Hay mucha droga en el barrio? siento que hoy por hoy hay mucha más que antes. ¿Y los que consumen son del barrio o están los narcos adentro del barrio y las visitas a veces con autos importantes se hacen presentes, ¿no? Yo siento que hay un poco de todo. Mm. Siento que cada vez hay menos control. Siento que es cada vez más triste el escenario del barrio. Todo el mundo sabe quién es quién y qué hace, ¿no? De alguna manera. Sí, pero sobre todo se ve cada vez más a los nenes. Nenes, nenas, niños, como muy chiquitos. ¿Y cómo se convive con todo eso, Claudia? Y siento que es la parte más difícil. ¿Tenías miedo a veces de llegar al barrio? A mí me pasaba todo lo contrario. A mí la zona de retiro me daba miedo. Yo una vez que entraba al barrio yo me sentía muy segura. Claro. Sentía que una vez que pisaba como ahí en la calle que divide la terminal de ómnibus, yo ya estaba segura. Yo me sentía como en mi casa. Pero no hay entonces, comisaría dentro del barrio, ahora ¿no? sí. ¿Ahora sí? Sí. Igual siento que ahora me da más miedo que antes. Mm. Es como hasta irónico, pero siento que cuando yo estaba en el barrio me pasaba mucho eso. Yo me sentía muy segura en el barrio. Porque también sentía mucho de esto de que se van perdiendo ciertos códigos en el sentido de antes nos conocíamos todos con todos, ya sea de vista, quizás no eras amigo de, pero más o menos pero te la conocías. la droga es como que lo rompe todo, ¿no? Y siento que ahora hay tanta presencia de droga que sí. O sea, hoy hay gente que simplemente está de paso, o sea... ¿Te ofrecieron? No, porque ¿Vos con tu amiga seguías manteniendo una relación? nos veíamos menos, muy de vez en cuando, pero cuando nos cruzábamos en el barrio seguíamos siendo amigas de toda la vida y quizás ella estaba muy hecha pelota por momentos de verla que te dolía como la veías, pero ella hacía lo que sea, se paraba y decía, che, bueno, podemos compartir una merienda y podíamos compartir una merienda. Las Claro. charlas eran distintas, pero estaba ahí, ese cariño era el de siempre. ¿Costó recibirse? Muchísimo. Me costó mucho recibirme. ¿Por qué? Porque siento que Mientras que estudiabas, ¿seguías trabajando? yo tuve la posibilidad de empezar a trabajar en la universidad. Bien. Sí, ahí la verdad que con eso estoy hiper agradecida. Pero bueno, había que Bueno, sí, pero había que trabajar y estudiar. Me pasaba mucho de no encontrar quizás el tiempo y la seguridad conmigo misma. Siento que por momentos era yo misma como retrasando el momento de recibirme porque sentía que no estaba capacitada para ser licenciada en periodismo. Como que me sentía que era algo que quedaba muy grande. O sea, yo cursaba a la mañana de 7 a 1, que es el horario, y de 1:30 a 10 trabajaba. ¿Y cuándo estudiabas? ¿Los fines de semana? A la noche, los fines de semana. Sentía que estaba como muy acotado en Sí. ese... Y me pasaba mucho que la carrera de periodismo tiene esto de trabajos, sobre todo el último año, trabajos grupales. Entonces ahí los tiempos también son cortos, se complican. Y sobre todo como ahí empieza como que a depender mucho de uno, de sus ganas y de cómo se siente. Y a mí me pasaba que yo sentía que era súper lejano la posibilidad de trabajar de periodista.
Pero te recibiste. Pero me recibí. ¿Y qué pasó después? Me recibí, no lo podía creer, la verdad. Me recibí justo en 2021 Sí. y me pasó que justo al año siguiente me convocan para un curso nuevo que estaban haciendo desde FOPEA, que es el Foro de Periodismo, Sí. con Google, Mm. que era para personas comprometidas que estuviesen viviendo en barrios populares o Sí. que tuviesen algún trabajo en particular en Ujú. barrios. Y que era para medios comunitarios, como eran Sí. distintos talleres para hacer, o sea, eran 3 meses en total. Yo me anoté, me había llegado eso porque yo estaba acompañando los clubes de barrio de distintas parroquias. Mm. Me anoté como casi por inercia, como bueno, le damos una nueva oportunidad al periodismo porque Sí. estaba media desilusionada de la Ujú. carrera. Y me conectó. No, además convengamos que no es fácil trabajar en periodismo, los medios están muy pauperizados, Sí. ¿no? Se ha complicado mucho la situación de los medios. Sí, Y la situación económica del país tampoco ayuda mucho. sí. Y este curso me dio la posibilidad de conocer mucha gente que estaba haciendo periodismo en los barrios, muchos chicos que eran de los barrios y que lo estaban haciendo desde su lugar, como, no sé, productoras audiovisuales que nacieron en el barrio, que hacían laburos increíbles, Bueno, como muchísima aparecen medios como calidad. La Garganta Poderosa, Exacto. Mundo Villa, ¿no? Sí. Y me acuerdo que hice todo el curso, yo estaba re fascinada con el curso, como no falté a ninguna clase, como hice todos los trabajos, como estaba re metida. Y del curso, la coordinadora me dice una vez que terminamos, mirá, Clau, está la posibilidad, hay distintas personas como interesadas en darle posibilidades a chicos, a jóvenes que tengan ganas de seguir aprendiendo, ya sea en estudiar una carrera, que en mi caso ya estaba, o está la posibilidad de hacer una maestría. La maestría sería para Clarín, o sea, es la maestría de Clarín UDESA, o sea, la Universidad de San Sí. Martín, de San Andrés, San perdón. Andrés. Y me dice, bueno, que a vos te gustaría hacerla, lo único que sí me pidieron que aclare es que es una maestría muy intensa en Sí. cuanto a contenido y en cuanto a exigencia. Ujú. Entonces, fíjate si vos estás para hacer. Y la verdad que a mí se me vinieron un montón de imágenes de decir, con lo que me costó la carrera, me voy a meter una maestría por primera vez en mi vida, se me vino la palabra maestría, posgrado, en mi posibilidad. Entonces le digo, sí, yo quiero hacer una maestría. O sea, yo quiero seguir aprendiendo, creciendo. Ahora, sos audaz, ¿eh? Voy- Sos audaz y Sí, tesonera, ¿no? Sí, sí. Y así que tuve la posibilidad de cursarla el año pasado. ¿Cómo se llama quien te permitió acceder a la maestría? Majo Müller, Ujú. ella fue la que me acercó a la maestría, pasé las 3 entrevistas y ahí Silvia, que es la directora de la maestría. Silvia Rodríguez Hebel. Sí, ella, una genia. Pasé las entrevistas con ella. Cuando me confirman, digo, wow, bueno, voy. Y yo estaba encantada, o sea, porque era la primera vez que no me sentía, como quizás me pasaba en la Universidad Católica, una hormiga. O sea, yo sentía que realmente podía estar, no sé si en el mismo nivel, pero podía estar al igual que mis compañeros en el sentido de decir, bueno, cada uno trae su experiencia porque todos venían de distintas carreras, distintas historias, y eso me hizo a mí hacerla quizás Bueno, más fácil. habías recorrido un camino también en la vida y hoy te parabas distinto y aquello que vos te habías planteado de ser periodista lo habías logrado. Sí. Un pelín de música. Perfecto. Y seguimos. אתה תגיד לי שאני צריכה להירגע, לנשום לרגע, לעצור הכל. לא רוצה שתשקר, תגיד שוב כמה זה חסר לך, שמעתי אין שום היגיון. אלו החיים שלי, תדע תמיד הייתי בשבילך, תהיה שם בשבילי היום.
כל חיי אמור הזרקורים, אתה מחוק לי ספרים, תרים את הראש, אני עוד פה. תנשום, תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו. פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו. תזרום, אני לא נוזפת, מחכה שתילחם עלינו. Antes del fin, el epílogo. Pensaba que tu vida y tu historia, y que tenés, ¿cuántos? ¿30? 34. 34 da para una biopic ya, ¿no? Porque pasaron tantas cosas en el medio, Claudia Cabrera. ¿Falta para recibirse de la maestría o no? Me queda la tesis, que ya la estoy haciendo. ¿Sobre qué la vas a hacer? Elegí hacer tesis obra, entonces voy a presentar un canal, es un portal de historias, Sí. son historias de barrios populares. La idea es poder mostrar al menos 3 de distintos barrios y ya estamos filmando la primera, que es de la 31, con la particularidad de que solamente se muestre la cara de las protagonistas contando, las y los protagonistas contando su propia historia en su propia lengua nativa. Porque siento que los barrios populares tienen mucha riqueza en eso también. Y en ese sentido, ¿qué va a ser? ¿En algún caso en guaraní? En algún caso en guaraní tenemos hasta el momento 3 historias confirmadas, que son una que es una chica que vino de Paraguay, que tiene su propio microemprendimiento. Ella es de Paraguay y va a contarla en guaraní. Después tenemos un chico que es de Perú, que toda su familia habla el aymara. Y después tenemos una tercera que ahí todavía estamos terminando de confirmar, que lo más seguro es que sea en quechua. ¿Son las 3 del barrio Mujica? Solamente una es de Mujica, después tenemos una que es de Flores, Sí. del barrio Richardelli, y después tenemos uno de los chicos que es de la 21-24 en Barracas. Así que Claudia, vos sabés que este programa se llama Modo Vida. ¿Qué es la vida, Claudia? aprendizaje. Siento que es eso, es aprender todo el tiempo. ¿Y para qué estamos acá? Siento que también tiene que ver con justamente lo que es la vida. Estamos para aprender y siento que a medida que vamos creciendo para mirar al de al lado y ayudarlo también a que aprenda y aprender de él o de la. La vida te dio muchas cachetadas, también te dio muchas oportunidades y en este camino recorrido, ¿sos feliz? Sí. Sí, yo siento que yo me siento sumamente bendecida. O sea, yo no siento nada de como de rencor o esto de las privaciones que uno tuvo en su niñez o el decir, yo hoy recuerdo quizás que mi mamá no cenaba o que cenábamos mate cocido, pero cuando uno es niño cenar mate cocido estaba re bueno. Y hoy quizás uno lo ve como es una privación. Yo en su momento estaba contenta y realmente me siento bendecida de haber llegado a donde llegué y de seguir creciendo, de haber pasado por un montón de lugares, de haber conocido y seguir conociendo un montón de gente. O sea, realmente siento que la palabra que define mi vida es eso. Yo soy una persona muy bendecida y sumamente agradecida. Como que siento que todo es aprendizaje. Enseñó mucho la vieja, ¿no? Mucho. Y te debes y le debes, creo, que contar la historia de ella, Sí, ¿no? sí. Es mi próximo desafío. ¿La pasaste bien, Claudia? Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Fue una lección de periodismo y de vida, ¿sí? Muchas gracias. Claudia Cabrera, que pasaba por Modo Vida. Gracias, Gustavo García, y al reencuentro en cualquier momento para seguir encontrando y despuntando otras historias. Sean felices. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor.